Hoy, día 15 del mes sexto del 5966. Hoy también es el día 15 de los Selijot. Jueves para viernes, septiembre 4 de 2014. Hoy corresponde el sexto Le, que se encuentra en la página 265 del Humash. Es el Perek 4, Pasuk 27, al Perek 5, Pasuk 10. Dice así, mis amados: si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente, haciendo algo contra los misbot de Yahweh, referente a cosas que él no debe hacer, él es culpable. Si el pecado cometido se hace conocido a él, él traerá como ofrenda, como terumá, una cabra sin defecto por el pecado que él cometió. Pondrá su mano en la cabeza de la terumá de pecado y hará inmolar la ofrenda de pecado en el lugar para ofrendas quemadas. El Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo y lo pondrá en los cuernos del migbeach para ofrendas quemadas. Toda la sangre que la vertirá en la base del migbeach. Toda su grasa él removerá, como la grasa removida para la inmolación de la terumá de Shalom. Y el Cohen la hará subir en humo en el migbeach como aroma fragante para Yahweh. Así el Cohen hará expiación por él y será perdonado. Si él trae un cordero como su terumá del pecado, traerá una hembra sin defecto, pondrá su mano en la cabeza de la ofrenda del pecado y la hará inmolar como terumá de pecado en el lugar donde ellos habrán hecho el corbán de terumá quemada. El Cohen tomará un poco de la sangre con su dedo y la pondrá en los cuernos del migbeach para terumá quemada. Toda la sangre que sobre la vertirá en la base del migbeach. Toda su grasa él removerá, como la grasa de un cordero es removida de la inmolación, para terumá de Shalom. Y el Cohen la hará subir en humo en el migbeach sobre las terumá para Yahweh hechas por fuego. Así el Cohen hará expiación por lo referente al pecado que él cometió y será perdonado. Si una persona que es un testigo que ha jurado para testificar peca por rehusar declarar lo que él ha visto o oído sobre el asunto,
él cargará con las consecuencias. Si una persona toca algo inmundo, ya sea cadáver de un animal salvaje, inmundo, un animal doméstico o un reptil, él es culpable aun si no sabe que él es inmundo. Si él toca alguna inmundicia humana, no importa cuál es la fuente de la inmundicia, y él es ignorante de ello, entonces cuando conozca sobre ello, él es culpable. Si alguien permite que se salga de su boca un juramento para hacer el mal o el bien, y él no recuerda que claramente habló este juramento, entonces no importa de qué se trataba. Cuando conozca acerca de ello, él es culpable. Una persona culpable de cualquiera de estos pecados, de cualquiera de estas cosas, confesará en qué forma él pecó. Traerá su terumá de culpa para Yahweh por el pecado cometido. Será una hembra de rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda, como terumá de pecado. Y el corbán hará expiación por el referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda su terumá de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas o 2 pichones para Yahweh. El uno como ofrenda, como terumá de pecado, y el otro como terumá quemada. Él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por ofrenda por terumá del pecado. Primero, él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza. Salpicará un poco de la sangre en el dedo del mikveach. Salpicará un poco de la sangre en el lado del mikveach y escurrirá el resto de la sangre en la base del mikveach. Es una terumá de pecado. Él preparará el segundo como terumá quemada de la manera prescrita. Así el Cohen hará expiación por el referente al pecado que él cometió y será perdonado. Amén. En todo esto, como hemos dicho, mis amados, hay profundidad de lo que es el corbán, la terumá. Y vamos a ver una mirada al sentido profundo de los corbanot. Se dice que nuestros ancianos de Israel nos enseñaron, como decíamos en la tercera olé, repetimos otra vez, que el mundo reposa sobre 3 pilares. ¿Cuál es el primer pilar que reposa el mundo? Pregunto. El estudio de la Torah. El segundo pilar es la tefilá o la aboda. El tercer pilar es la sedaká. ¿Okay? También incluye el ser amable con el prójimo. Entonces, este principio implica que hay 3 fuerzas sobrenaturales que aseguran la existencia del universo. El Todopoderoso no mantendría el mundo, el olam, para otra cosa.
Entonces, otra cosa que no sea que aprender y cumplir Torah. Para la Gesed que realizamos el uno con el otro y para que ofrezcamos korbanot. Y también en sí mismos que invoquen satisfacción del Shamayim, de lo alto, uniendo este mundo y las esferas altas con las esferas bajas, con el mundo de arriba y con el mundo de abajo. Los korbanot hacían la shalom entre el mundo de las esferas de los Shamayim con las esferas terrenas. Después de la destrucción del Bet Hamikdash, los korbanot, cuyo servicio había constituido el pilar de la boda, ¿con qué fue reemplazado los korbanot? Con la tefilá. El reemplazo de los korbanot es la boda a través de la tefilot, de las plegarias, cuya redacción había sido realizada proféticamente por los hombres sabios de Am Israel. La profundidad, las riquezas de los Shamayim contienen cada una palabra, van más allá de la simple comprensión de lo que nosotros llamamos tefilot. Si nosotros nos podemos analizar las palabras de las tefilot, se van a dar cuenta que van más allá de una simple palabra. Desde la destrucción del Bet Hamikdash, decíamos pues que la tefilot y los korbanot hacen la función de conectar los dos mundos, el mundo de los Shamayim y el mundo terreno, el mundo de las esferas terrenales. La Torá emplea la expiación. ¿Cómo? Dice la Torá que es un aroma que el corbán daba, un aroma placentero con respecto a los korbanot. La implicancia de este término es que los korbanot en sí mismos gratifican al Todopoderoso cuando Él en armonía, los korbanot ascienden al Shamayim y le otorgan merced de lo alto y las bendiciones a todo el mundo. Sin embargo, no hay que confundirse. Y a pesar que el Todopoderoso ustedes van a creer que a Él le falta algo. Si nosotros le ofrecemos los korbanot o la tefilá, Akadosh Baruj Hu dice, yo ordené que una casa
sea establecida en mi honor. Cuando él ordenó que se hiciera el Bet Hamidash, lo ordenó para que fuera en honor de él y que en ella se me ofrecieran los korbanot. Y pregunta, ¿ustedes creen que yo necesito de los korbanot? Es la pregunta que hace a Kadosh Baruj Hu. ¿Ustedes creen que él necesita? No necesita los korbanot. ¿Ustedes creen que es preciso que él necesite comer o necesita beber? No. Cada bestia del bosque, dice, es mía. Como también el ganado que se encuentra en millas o en millares de colinas. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Sino que solamente lo que nosotros hacemos es hacer lo que Él quiere que hagamos en este momento, en su tiempo. Ustedes sabían de un rabí que se llama Jafet Haim. Jafet Haim. Es un rabí muy reconocido, que él ha escrito muchos libros. Es el... ¿Quién tiene el libro? El libro, ¿cómo se nombra? Conciso, el libro conciso de los Misbot. Él ha escrito muchos libros. Él es el escritor de ese libro, el libro conciso de los Misbot, donde explica cada Misbot. Los 613 Misbot los explica uno a uno. Entonces, él, al ver que en su tiempo había una apatía hacia la Torá, hacia todo lo que concierne a los Misbot, él se esforzó y por eso él escribió muchos libros acerca de los Misbot, acerca de muchas. Y una de las cosas que él hizo, él instituyó Kolelim, o sea, centros de estudio, para estudiar el cómo se debe hacer el korbanot, cómo se hace la shejitá, porque se imaginan que, por ejemplo, aquí, si alguien es Cohen, ¿verdad? Saben que los Cohen son los que se dedican a hacer los korbanot. Los Lewim son los dedicados que hoy día se le conocen como Hassan. Los Hassan eran los dedicados a hacer los cantos, la bodá en el Bet Hamidash. Todos los Lewim eran dedicados a ese trabajo. Los Cohen eran los que eran dedicados a hacer los korbanot. Si ahorita hubiera un Cohen aquí en la comunidad, ¿verdad? Que es difícil que hoy día, fíjense, amados, qué interesante es esto que acabo de investigar. Hoy día es difícil saber exactamente quién viene de la línea o sea, que sea un Cohen o que sea un levita o que sea un yaudí de la tribu de la descendencia de Shalom. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En la Torá es importantísimo las generaciones. Dentro de las generaciones, si no sabemos la línea donde viene cada generación y se termina y no podemos seguir más adelante, ahí se terminó todo, mis amigos. Definitivamente ahí se terminó. ¿Qué sucede? Sucede que en el siglo primero, en el año 70, los romanos quemaron todos los archivos
todos los archivos y que hoy día no hay un yaudí que pueda decir que yo vengo de la tribu, bueno, de Judá sí, pero que diga, yo soy de la línea de Shlomo. No lo puede decir. ¿Por qué no hay papeles comprobantes? Porque todo se quemó. Los romanos quemaron todos los archivos. Así que no hay nadie que pueda decir, yo soy descendiente de la línea de Shlomo. No existe. No tienen cómo probarlo. No hay. Así que es importantísimo las genealogías. Y por eso, mis amados, si uno que ahorita dijera, yo soy Cohen, ok. Y yo le preguntaría, ¿sabes hacer shejitá? ¿Sabes cómo se rocea la sangre? ¿Sabes? No lo saben. Pero este hombre, amados, llamado Jafet Haim, él instituyó Kolelim y formó escuelas para estudiar cómo hacer los korbanot, cómo hacer shejitá, cómo todo. Y por eso es importante, mis amados, que sepamos que cuando venga el momento de hacer y que sea reconstruido el Bet Hamidah, se tiene que hacer la institución de los korbanot. Quizá por un breve momento, por un tiempo, no sé, la Torah no explica, pero sí se va a restablecer los korbanot. Y obviamente los Cohen tienen que surgir y tienen que ya no a través de un documento, sino que Mashiach, él va a decir y va a hacer la división de las 12 tribus. ¿Okay? Usted es de la tribu tal, usted es de la tribu tal, usted, y ya ahí se va a determinar todo, cómo va a ser la bodá, cómo va a ser todo concerniente a la restauración de todas las cosas. ¿Verdad? Así que es importante pues saber esto sobre los korbanot, sobre lo que nos habla. Hay otro comentario aquí acerca cómo se hacían los korbanot. ¿Okay? Akadosh Baruj Hu le explicó a Moshe el procedimiento para ofrecer un korban. ¿Cómo era ese proceso? ¿Cuáles eran esos pasos? ¿Qué debía seguir una persona que decidía traer una ofrenda, una terumá? El proceso básico sería el siguiente. Trayendo el korbanot, el donante en persona debía llevar el korban al Bet Hamikdash. Él no podía decir, yo no puedo que lo lleve mi hijo, que lo lleve mi papá, o designar a otra persona. No, las reglas era que el que iba a llevar un corbán para ofrecerlo a Kadosh Baruj Hu por paces o por shalom o por hatat o minjá o cualquiera de los 4 korbanot que existen, la persona tenía que ir personalmente llevar el korbanot al Cohen. Y no puedo decir, yo mandé a alguien, yo ya cumplí con mi parte al donar el corbán, lo que pide la Torah, yo ya la doné, ya cumplí, ya me libero de mi responsabilidad. Ahora vengan a mi casa para recoger el corbán y llévenselo. No, la persona tenía que llevarlo al Bet Hamikdash. No es de que iba la persona a recoger, o que los Cohen o los Leguim iban a recogerlos a las casas. No, cada persona iba a llevar el corbán al Bet Hamikdash. ¿Para qué?
estaba obligado a transportar el animal apartado al Mishkan o al Bet Hamikdash. ¿Cómo sería la ley con respecto a un hebreo que se comprometió a donar una terumá y más adelante se niega a cumplir? Se niega a cumplir su promesa. Hace una promesa y luego se niega. Después se hace que se le olvidó y ya, ¿verdad? El comentario dice que el Beit Din, la asamblea de la Corte Suprema de Am Israel, ellos han hecho halajot para que la persona, hasta que finalmente la persona misma reconozca en realidad y en verdad del deseo de traer el korbanot, hasta entonces esa persona tenía la verajá de ser perdonado. No es de que yo prometo y luego no cumplo y ya, con mi promesa y con mi palabra es suficiente. No, así no funciona la Torah. Yo prometo, yo cumplo. Entonces, la otra parte, el otro paso que debe hacer, dice el comentario, y la Torah dice que, como leímos, que el transgresor traía el animal y que ponía las manos sobre ¿dónde? Sobre su cabeza. ¿Okay? Su mano ponía sobre su cabeza, el transgresor. Así que, y ponía su mano sobre la cabeza del animal mientras que el Cohen hacía la chejita. El otro paso era, si el donante ofrece un corbán para expiar un pecado, debería confesarlos todos. Debería confesar sus pecados ahí, en ese momento cuando le ponía las manos en la cabeza, debía confesar los pecados que había transgredido de tal o cual forma. Y él mismo decía, hice techuvá, me arrepentí, y por eso estoy aquí. Traigo este corbán, y tenía que decir sus faltas, sus transgresiones. Y tenía que decir, y desearía que este corbán expiara mi pecado. Ese era un paso y este era el segundo paso. Ahora usted va a decir, esto suena como si yo fuera al sacerdote católico y yo le confesara mis pecados. No, esto no es así. El Cohen estaba ahí, pero de acuerdo a fuentes fidedignas, la persona confesaba su falta en voz baja. ¿Por qué? Porque solamente Akadosh Baruj Hu y la persona a quien usted ha ofendido o a la persona que le ha hecho daño son las personas que deben tener ese acuerdo, ese mutuo acuerdo para ¿qué? Para que haya shalom. ¿Okay? Así que, si una persona comete faltas, ni usted ni yo podemos traérselas a cuentas. Pero ¿qué hace mucha gente, mis amados? Es que esta persona antes fue esto y esto. Esto ya pasó, mis amados.
ahorita aquí en la comunidad, ¿por qué creen que nos cambiamos de nombre? ¿Por qué creen? Bueno, pues pueden decir porque queremos ser hebreos y queremos tener un nombre hebreo y esa es una. Pero la otra es que lo que hizo en el otro nombre quedó allá. Nadie se lo puede traer. Eso, como yo, mi nombre, Luis. Lo que hizo Luis, eso se quedó allá. Ahora cuenta lo que hizo Yohanan. De Yohanan en adelante, trágame todo, mis amados, en cuenta. Pero lo otro no. Nadie puede traer eso. Nadie. Solamente a Kadosh Baruj Hu, si yo ofendí a alguien, con esa persona yo tengo que ponerme a cuentas. Eso sí, no nos podemos escapar. Tenemos que hacer lo posible de ponernos a cuentas con la persona, ¿verdad? Y con Kadosh Baruj Hu. Entonces, esta era la forma, y es la forma de hacer Shalom con nuestro Creador. Por eso es Corbán de Shalom. Y el otro paso era que el animal era entonces degollado por el Cohen. El siguiente paso era el recibimiento de la sangre. Un Cohen recogía el fluido de la sangre en un kilí o sartén especial, era una cacerola apartada, diseñada para este fin. El Cohen luego tomaba la cacerola que contiene la sangre y caminaba con la misma hasta el Mikveah. Luego el Cohen rociaba el Mikveah con la sangre en el Mikveah. La sangre se dividía en dos partes. Con una se rociaba la parte de arriba del Mikveah y la otra se rociaba la parte de abajo. Algunos korbanot requieren que la sangre se rocíe en la parte de arriba y otros en la parte de abajo, dependiendo el tipo de transgresión que haya cometido de acuerdo al Corbán. Así que el otro paso sería virtiendo la sangre sobre la otra sangre que sobraba del Corbán, se vierte sobre las bases del Mikveah. La sangre que quedó después la rociaba en las bases. Dice el comentario que se construyó en las bases unos agujeros especiales para permitir que la sangre drenare por allí. Y de ahí hay muchas enseñanzas más que podemos ver que ciertas profecías se cumplieron en esa forma. Otra de los pasos a seguir para el Corbán, después de los pasos precedentes, las partes del Corbán se enjuagan. ¿Y cómo se enjuagan? ¿Qué debía de ser el Corbán? Todo Corbán. Vimos en la otra parte. ¿Qué se hacía con la carne, con los Corbanot? A ver, mis amados. Una parte, y dependiendo del Corbán. Pero acuérdense lo que estudiamos en el olé tercero. Lo importante de ese olé, que debía de ser salado. Tenía que ponerse sal. Y que no se debe omitir la sal. En todo Corbán, en toda terumá, tiene que haber sal. Entonces, dice que debía de ser salado. Las partes del animal que deben ser quemadas.
y eso dice el comentario que varían según el tipo de corbán, como les decía, se llevan a la rampa del Mikveach y allí se salan. Se las lleva a la cima de la rampa y se remueve el giut. ¿Qué es el giut? A ver, acuérdense, amados. El giut es el nervio asiático, el nervio de la pierna que no debe comer ningún hebreo. Ese nervio se llama giut. Entonces, parando en la cima de la rampa, el Cohen arroja las partes del corbán al fuego. Y ahí se consumía el fuego y se hacía ese humo, ese aroma. Y así, mis amados, terminamos y va a seguirse explicando todo esto de los corbán en esta parashá, en el Shabbat. Mis amados, eso es todo. Que Akadosh Baruj Hu les guarde a todos. Y nuestros amados que nos están viendo a través de la internet, está conectado. He visto que está Colombia. Shalom a los de Colombia, Perú, México y la Unión Americana y